Hola, doctores, buenas noches. Me disculpa por el retraso, hubo un pequeño inconveniente, pero ya vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bienvenidos a la Academia CB Medic para el examen de la residencia médica. Soy el doctor Álvaro Flores y hoy vamos a hablar otro tema de obstetricia. Permítame compartir pantalla. Me avisan por favor si se logra ver. Sí se ve, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en primer lugar sobre la ruptura prematura de membranas. Bueno, comenzamos con las definiciones, ¿no? Para hablar de la ruptura prematura de membranas, nosotros tenemos que decir que se trata de una solución de continuidad de las membranas coreamnióticas, pero esto es bien importante, antes del inicio del trabajo de parto. Antes del inicio del trabajo de parto e independientemente de la edad gestacional. Esa es la definición real de lo que es la ruptura prematura de membranas. Una solución de continuidad antes de que inicie el trabajo de parto, pero independientemente de la edad gestacional. Podemos tener rupturas prematuras de membrana en embarazos de pretérmino, podemos tener ruptura prematura de membranas en embarazos de término y en embarazos posttérmicos. La idea es de que antes de que inicie el trabajo de parto, estas membranas se han roto y existe una solución de continuidad por la cual hay salida del líquido amniótico. Ahora, un punto importante que nosotros debemos recordar son ciertas definiciones. La RPM se define como eso. La ruptura precoz, ¿no? La ruptura precoz va a ser exactamente esa solución de continuidad, pero esta solución de continuidad va a ser durante el trabajo de parto, pero antes de que se complete la dilatación y borramiento completo. Y finalmente, vamos a hablar del periodo de latencia, que es un término muy importante en RPM. El periodo de latencia va a ser el tiempo que va a existir desde que inicia la RPM, ¿no? Desde que inicia la ruptura hasta que inicia el trabajo de parto, ¿sí? Ese es el periodo de latencia en la ruptura prematura de membranas. Periodo de tiempo desde que desde que se ocurre la ruptura prematura de las membranas hasta que vamos a encontrar o vamos a iniciar el trabajo de parto. Y aquí sí está inversamente relacionado con la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo de latencia va a ser mayor a menor edad gestacional, ¿no? El periodo de latencia va a ser mayor a menor edad gestacional y también el periodo de latencia va a ser menor a mayor edad gestacional. Ejemplo, si la ruptura prematura de membranas ha ocurrido en un embarazo de término, en un embarazo por encima de las 37, 38 semanas, entonces este periodo de latencia, este periodo de tiempo espontáneo, va a ser corto de aproximadamente hasta 24 horas. En cambio, si la ruptura prematura ha sido en embarazos pequeñitos, en embarazos de aproximadamente 22, 24, 25, 30 semanas, entonces este periodo de latencia va a ser prolongado desde que inicia el trabajo de parto, desde el momento en que ocurrió la ruptura prematura de membranas hasta que inició el trabajo de parto, pues va a ser prolongado, ¿no? Entonces, estas definiciones son bien importantes. Para llegar al diagnóstico de la ruptura prematura de membranas, pues el diagnóstico inicialmente va a ser netamente clínico, a través de la anamnesis, ¿no? En la anamnesis lo que nosotros vamos a ver va a ser la pérdida de líquido amniótico. O sea, la paciente puede acudir a la emergencia refiriendo la salida de líquido amniótico y lo que nosotros tenemos que preguntar van a ser las características de esta secreción o este líquido que sale por la vía vaginal. Vamos a preguntar la cantidad, vamos a preguntar el tiempo de evolución desde que ha comenzado hasta que ha acudido a la emergencia. Vamos a preguntar las características físicas de este líquido, en el entendido de que el líquido amniótico, pues normalmente va a ser cristalino, color cristal de roca, va a tener un aspecto transparente, va a tener un olor sui generis,
Muchas veces se lo confunde con el hipoclorito de sodio, es decir, puede llegar a tener un poco de olor a lavandina. Entonces, esas características va a ser muy importante. El periodo de tiempo también, había mencionado, es bien importante para hacer el diagnóstico. Y además, vamos a hacer el examen físico. El primer dato clínico que nosotros vamos a realizar va a ser el primer proceso en el examen físico que nosotros vamos a realizar en estos pacientes. Lo primero que se recomienda al momento del examen físico es la especuloscopía y es la especuloscopía estéril, en la cual vamos a observar directamente el cervix y si observamos que hay salida de líquido a través del cervix, el diagnóstico ya está hecho. No hay ningún otro líquido que pueda salir del útero de una mujer embarazada que no sea el líquido amniótico. Si no vemos franca salida de líquido a través del cervix por la especuloscopía, podemos hacer ciertas pruebas. Pruebas como, por ejemplo, la prueba de Valsalva, la maniobra de Valsalva. Pedir a la paciente que aumente la presión intraabdominal, ¿no? Hacemos esta maniobra de Valsalva, pedimos aumento de la presión intraabdominal y con este aumento de la presión intraabdominal, es decir, pidiéndole que tosa, que estornude, evaluar si hay salida franca de líquido a través de los genitales y ya está hecho el diagnóstico. Otra maniobra que podemos hacer es la famosa maniobra de Tarnier. Esta maniobra de Tarnier consiste en desplazar. Hacemos un tacto vaginal y ese tacto vaginal desplaza la presentación del cervix y con la otra mano por vía abdominal empujamos el fondo uterino y a través de este desplazamiento de la presentación del cervix y el empuje del fondo uterino evaluamos la salida de líquido amniótico o salida de líquido transvaginal y hacemos el diagnóstico clínico de una ruptura prematura de membranas. Cuando estas maniobras han fallado, estas maniobras han fracasado, pues ya empleamos los métodos diagnósticos recomendados o los métodos diagnósticos que se proponen para el diagnóstico. Métodos de laboratorio como por ejemplo el test del pH o también conocido como el test de la nitracina. ¿En qué va a consistir? Pues la nitracina es un papel que reacciona ante los cambios del pH. Es un papel de color naranja, ¿no? Es un papel de color naranja. Y pues vamos a empaparlo en la secreción que nosotros estamos viendo en la región vaginal, específicamente del fondo del saco vaginal posterior, y vamos a esperar a que reaccione químicamente. Hay una reacción química en relación a los cambios del pH hacia un pH alcalino o hacia un pH ácido, respectivamente, entonces va a virar de color esta nitracina. En el diagnóstico del RPM, el papel va a virar de color azul. Cuando el papel vira de color azul, nos está hablando de que ese pH del mes medio ambiente es un pH alcalino. Y debemos recordar que el líquido amniótico tiene un pH alcalino. De esta manera, con el test del pH o test de la nitracina, si ese papelito vira al color azul, estamos hablando de que se trata de líquido amniótico y podemos hacer el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas. Sin embargo, sin embargo, este test del pH o test de la nitrocina puede tener tantos falsos positivos como falsos negativos, porque puede haber secreciones, pueden haber situaciones en las que ese pH va a ser alcalino sin que sea líquido amniótico, ¿no? ¿En qué situaciones va a ser alcalino el pH de la vagina sin que sea líquido amniótico? En los casos de sangrado, en los casos de presencia de semen, el semen tiene un pH alcalino, en los casos de presencia de antisépticos alcalinos o en los casos de presencia de infecciones cérvico-vaginales. Las infecciones cérvico-vaginales modifican el pH vaginal haciendo de que este sea alcalino. Entonces, este test de la nitracina puede resultar en un falso positivo en estas situaciones. También podemos tener falsos negativos. Falsos negativos, ¿en qué situaciones? Cuando ha pasado mucho tiempo. Cuando ha pasado mucho tiempo, es decir, más de 24 horas de que ha ocurrido la eliminación del líquido amniótico. A esto se va a conocer como una ruptura prematura de membranas prolongada y por la escasa presencia de líquido amniótico residual, pues este test puede salir negativo, no virar al color azul. ¿Ya? Otro test que nosotros vamos a utilizar para el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas es el famoso test de la cristalización.
El test de cristalización es un test sumamente barato, sumamente sencillo y sumamente replicable de realizar. ¿En qué va a consistir? De igual manera, se va a tomar una muestra del fondo del saco vaginal posterior. Perdón, doctores, denme un minutito. Hola. Bueno, ya volví, mil disculpas. Estábamos hablando del test de la cristalización. El test de la cristalización va a ser otro test, otra prueba para el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas. ¿Ya? Eh, ¿En qué va a consistir el test de la cristalización? En realidad, vamos a tomar una muestra de igual manera del fondo de saco vaginal posterior y vamos a plasmar esa pequeña muestra en un portaobjetos. Vamos a esperar a que se deseque, a que se seque esa muestra y vamos a evaluar al microscopio. Lo que nosotros tenemos que observar en el microscopio van a ser cristales, ¿sí? En forma de árboles de helecho, ¿ya? En forma de árboles de helecho. Entonces, cuando nosotros vemos en la microscopía esas imágenes como de hojitas de helecho, estamos frente a la presencia de líquido amniótico y ya podemos hacer el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas. La justificación es de que evidentemente el líquido amniótico tiene sales y dentro de esas sales tenemos el cloruro de sodio y el cloruro de sodio en el medio ambiente se cristaliza. Y este cloruro de sodio en el medio ambiente pues empieza a formar justamente estas imágenes de cristales o estas imágenes de formas de árboles de lecho. De igual manera, el test de la cristalización también puede verse afectado por secreciones y principalmente por el tiempo de que ha pasado desde que ha ocurrido la ruptura hasta que se va a hacer el diagnóstico. Por lo tanto, aquí también podemos tener falsos negativos. Entonces, para realizar el diagnóstico adecuado, pues se han creado nuevas estrategias, se han creado nuevos estudios para el diagnóstico que no puedan estar afectados ni por secreciones que van a haber en la vagina, ni por el tiempo que ha pasado desde que ha ocurrido la ruptura prematura de membranas, ¿no? Pues, porque ya estamos viendo que tanto el test de la nitrocina o el pH o el test de la cristalización pueden tener alteraciones en cuanto a los resultados en función a otras secreciones en la vagina o a partir del tiempo que ha pasado. Entonces, estos estudios que se están realizando, que actualmente tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad para el diagnóstico de la ruptura prematura de membrana, pues básicamente es el AmniSure y el Actiprom. Bueno, en realidad estos son los nombres comerciales. Entonces, ambos test lo que detectan son proteínas que solamente van a estar específicamente incluidas dentro del líquido amniótico, ¿no? Entonces, que no vamos a encontrar en la vagina. De igual manera, se tiene que tomar una muestra del fondo del saco vaginal posterior y analizar si en esa muestrita tenemos estas proteínas. En el caso del Amnisure, en el caso del Amnisure, lo que se detecta va a ser la alfa microglobulina placentaria 1, o también conocida como la PAMG1, ¿ya? Alfa microglobulina placentaria 1, ¿listo? Y en el caso del Actiprom, lo que se va a detectar va a ser la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, o IGFBP1. Entonces, ambas proteínas, tanto la alfa microglobulina placentaria 1 como la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ambas se encuentran exclusivamente en el líquido amniótico, no tienen por qué encontrarse en la vagina. La determinación de estas proteínas en la vagina
permiten el diagnóstico de mayor sensibilidad y de mayor especificidad de la ruptura prematura de las membranas y que no va a estar alterado ni por la presencia de secreciones ni por el tiempo que ha pasado desde que ha ocurrido la ruptura como tal. Entonces, estos van a ser los más importantes actualmente, los de mayor sensibilidad y los de mayor especificidad. ¿Qué pasa con las ecografías? Las ecografías pues no sirven para ayudar para el diagnóstico inicial, pero sí nos pueden ayudar para el seguimiento de la ruptura prematura de membranas. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos detectar en la ecografía debería ser lo que se debería detectar debería ser en realidad un oligohidrangios, pero al comienzo, si la paciente ha venido y solamente ha pasado 1 hora o 2 horas y le hacemos la ecografía, probablemente no vamos a encontrar el oligohidrangios, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar a hacer el diagnóstico de, la ruptura prematura de membranas. Ahora, ¿cómo se va a manejar la ruptura prematura de membranas? La ruptura prematura de membranas se va a manejar en función a la edad gestacional. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar sobre qué es lo que va a pasar en la ruptura prematura de membranas en un embarazo de término y lo que va a suceder en un embarazo pretérmino. Entonces, lo que va a suceder en un embarazo de término, y esto es bien sencillo, ¿no? Una ruptura prematura diagnosticada por encima de las 37 semanas, la conducta es terminar el embarazo. Terminar el embarazo, la interrupción del embarazo, ya sea por parto por vía vaginal, ya sea por cesárea, pero la conducta es terminar el embarazo. ¿Listo? Pero en los embarazos de pretérminos ya el manejo puede variar, va a cambiar. Y aquí vamos a clasificar a los embarazos de pretérmino en tres categorías. Los embarazos pretérminos tardíos. Estos embarazos pretérminos tardíos van a ser aquellos que van a consistir o van a estar entre las edades de 34 semanas a las 36.6 semanas. En este caso, las guías y principalmente Pérez Sánchez recomienda que la conducta ante una RPM debe ser similar a la del embarazo a término, es decir, proceder a terminar el embarazo, ya sea por vía vaginal, un parto normal, o ya sea por cesárea, pero la conducta es terminar el embarazo. El embarazo de pretérmino que va a acontecer entre las 24 y las 33.6 semanas de gestación. Aquí esta es completamente diferente la conducta que se tiene que realizar ante una RPM. Aquí el manejo tiene que ser expectante, ¿no? El manejo expectante consiste en qué? En tratar de prolongar lo más que se pueda ese embarazo. ¿Ya? ¿Y cómo se va a prolongar lo más que se pueda el embarazo en estos embarazos de pretérmino entre las 24 y las 33.6 semanas? En primer lugar, la administración inmediata de antibiótico terapia. ¿Sí? La antibiótico terapia permite la prolongación de lo que habíamos hablado, el periodo de latencia, o sea, el periodo hasta desde que comienza la RPM hasta que va a iniciar el trabajo de parto. Entonces, ya hay estudios que han demostrado que el uso de los antibióticos prolonga el periodo de latencia, disminuye el riesgo de las infecciones como la el coriamnionitis o como la sepsis neonatal. ¿Ya? Otro parámetro del manejo expectante en estas edades gestacionales va a ser la aplicación de la maduración fetal. La maduración fetal se realizará con corticoides. Independientemente, mejor si se debe utilizar antes de las 34 semanas, ¿no? Entonces, otro pilar del manejo, del manejo expectante de la ruptura prematura de membranas en un embarazo de pretérmino entre las 24 y las 33.6 semanas es, además del antibiótico, la maduración pulmonar y finalmente la profilaxis antibiótica para el estreptococo beta hemolítico del grupo Landsberg, el grupo beta de Landsberg. En este caso, la profilaxis con antibiótico tiene como objetivo disminuir el riesgo de la sepsis neonatal. ¿Qué va a pasar con los embarazos por debajo de las 24 semanas? Estos embarazos por debajo de las 24 semanas son considerados como embarazos de pretérmino inmaduros o inviables. Es decir, que cuando ocurre la RPM en estos embarazos, el riesgo o la posibilidad de sobrevida de estos fetos es baja, es mínima, es nula. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es primero consejería a la paciente, explicarle la situación, explicarle el diagnóstico, explicarle los altos riesgos que puede llegar a acontecer ya con la pérdida de líquido amniótico. Aquí se va a analizar
individualmente si se va a hacer un manejo expectante o se va a inducir el trabajo de parto. Sí está recomendado, no está recomendado, perdón, los antibióticos. No se recomienda el uso de los antibióticos porque, como hemos mencionado, estos embarazos prácticamente no son viables. Tampoco está recomendado la profilaxis para el estreptococo beta hemolítico. Tampoco está recomendado la maduración para los corticoides y tampoco el sulfato de magnesio como neuroprotección fetal antes de las 24 semanas. Entonces, aquí, pues lo que prima va a ser, si es inviable, pues lo mejor es terminar el embarazo. Explicar a la paciente los pros y contras de lo que puede llegar a pasar la ausencia de ese líquido amniótico. ¿Ya? En cuanto a los tratamientos antibióticos recomendados, el tratamiento o uno de los esquemas más ampliamente utilizados en los embarazos pretérminos en los que vamos a utilizar antibiótico terapia es la ampicilina, inicialmente a 2 gramos por vía endovenosa cada 6 horas, en asociación, siempre se asocia con eritromicina de 250 miligramos, ya sea por vía endovenosa, por vía oral cada 6 horas, durante las primeras 48 horas de haber internado a la paciente. Pasadas esas 48 horas, vamos a rotar a amoxicilina 250 miligramos con eritromicina hasta completar 7 días del tratamiento o del esquema antibiótico. ¿Cómo se va a terminar el embarazo? ¿Cuál va a ser la vía de finalización en relación a la edad gestacional? ¿Ya? En función a la edad gestacional, si el embarazo está por encima de las 34 semanas o tenemos un embarazo de término por encima de las 37 semanas, si no hay ninguna contraindicación obstétrica y tenemos unas condiciones obstétricas favorables en función a el canal vaginal, al canal del parto, perdón, en función al móvil fetal que esté en situación adecuada, en posición, en presentación adecuada, se deberá intentar el parto por vía vaginal a través de la inducción del trabajo de parto, ¿no? Evaluaremos primero para decidir si vamos a utilizar misoprostol u oxitocina como inductores de trabajo de parto. Lo primero que deberemos evaluar va a ser la maduración cervical. ¿Cómo vamos a evaluar la maduración cervical? A través del tacto vaginal y a través de la realización del test de Bishop. ¿Qué evalúa el test de Bishop? Evalúa el test de Bishop, lo que evalúa son 5 parámetros a nivel del tacto vaginal. La consistencia cervical, la posición cervical, si hay dilatación y el grado de dilatación que va del 0 al 10, el grado de borramiento o acortamiento cervical que va del 0 al 100% y el grado de encajamiento de la presentación. Cada uno de estos 5 parámetros va a tener una puntuación definida y la sumatoria de estos parámetros, de todos estos 5 parámetros y los hallazgos de estos nos van a permitir identificar de que si ese cuello está maduro o inmaduro y a partir de eso vamos a ver si vamos a utilizar o misoprostol u oxitocina. Básicamente, si el test de Bishop si el test de Bishop, aquí vamos a poner un Bishop, es menor a 4 puntos, este cuello es inmaduro. Pero si el test de Bishop es mayor a 6 puntos, el cuello es maduro. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un cuello inmaduro, la conducta va a ser hacer la inducción del trabajo de parto con misoprostol. ¿Cuál es el fundamento del uso del misoprostol en este caso? Que el misoprostol es un análogo de las prostaglandinas. Entonces, estas prostaglandinas van a actuar y van a favorecer la maduración cervical. En cambio, si tenemos un cuello ya maduro con un Bishop de más de 6 puntos, la inducción del trabajo de parto va a ser con la aplicación de oxitocina con goteos de la oxitocina, ¿no? Vamos a hacer los goteitos de la oxitocina correspondiente, ya sea por vía aritmética o por vía geométrica. En estos embarazos de por encima de las 34 semanas o los embarazos de términos en los que hay condiciones para intentar el parto por vía vaginal, se debe terminar el embarazo hasta un máximo de 24 horas. ¿Qué es lo que se recomienda en relación al uso del antibiótico en estos embarazos de término, o que vamos a terminar los embarazos de dentro de las primeras 24 horas? Antiguamente la recomendación era iniciar antibiótico pasada las 6 horas. Eso es lo que también corresponde o lo que menciona y lo que sugiere Pérez Sánchez. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sugiere Pérez Sánchez, iniciar el antibiótico pasada las 6 horas si es que no ha nacido hasta ese momento.
Las nuevas guías, la medicina basada en la evidencia nos habla de que el uso del antibiótico en los embarazos de término o por encima de las 34 semanas, si no tenemos datos clínicos, datos laboratoriales de un cuadro infeccioso, no tiene sentido utilizar antibiótico. ¿Listo? En cambio, los embarazos de menos de 34 semanas, en este caso, em, la recomendación, la recomendación es cuándo terminar el embarazo en estos términos de menos de las 34 semanas. Habíamos mencionado, doctores, que en los embarazos entre las 24 y las 34 semanas, el manejo es expectante para prolongar el tiempo del embarazo, prolongar el periodo del embarazo lo más que nosotros podamos, ¿no? Lo ideal, llegar a las 34 semanas o lo perfecto será llegar a las 37 semanas. En el caso de que lleguemos a las 34 semanas, se definirá la vía de interrupción del embarazo, como lo hemos mencionado acá. ¿Cuándo vamos a interrumpir el embarazo antes de las 34 semanas? Cuando tengamos datos clínicos, datos laboratoriales o datos ecográficos de alguna de las complicaciones que vamos a tener de la ruptura prematura de membrana, ya sea complicaciones fetales con patrones no tranquilizadores de la cariotocografía, ya sea complicaciones maternas como la presencia de infecciones, y en el caso de las infecciones más frecuentes estamos hablando de la coriomionitis, o ya sea de otras complicaciones placentarias como el desprendimiento prematuro de placenta no inserta. ¿No? Cualquier tipo de complicación que encontremos, ya vamos a suspender el manejo expectante en estos casos y vamos a indicar la terminación del embarazo. ¿Sí? Lo que sí podemos ver y saber es de que para los embarazos de menos de 34 semanas, lo más recomendable y todas las guías clínicas mencionan que la conducta será a través de la cesárea, a través de la cesárea. ¿Listo? Entonces, estas complicaciones, pues, son bien frecuentes y dentro de las complicaciones que vamos a tener de la ruptura prematura de membranas, vamos a hablar, pues, de la corionitis, vamos a hablar del desprendimiento prematuro de placenta no inserta, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a definir, según la edad gestacional, cuál va a ser el manejo y cuál va a ser la vía del parto, según también la edad gestacional. Ahora, cuando nosotros hablamos de las principales complicaciones que vamos a tener de la ruptura prematura de membranas, les había mencionado que podemos categorizarlas en complicaciones fetales con alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, con test fetales o pruebas de bienestar fetal alteradas, porque la ausencia de líquido amniótico, porque cada vez va a haber menos líquido amniótico, va a provocar una alteración de la circulación uteroplacentaria que pueden condicionar estados de hipoxia o estados de acidosis fetal que se van a manifestar evidentemente con alteraciones de la frecuencia cardíaca o con variaciones en las pruebas de bienestar fetal. Vamos a tener complicaciones maternas y una de las complicaciones maternas más importantes va a ser la corionitis. Vamos a tener complicaciones placentarias. Una de las complicaciones placentarias va a ser el desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Si nosotros hablamos de las complicaciones maternas y hablamos de la corioamnionitis, pues es una de las complicaciones más temidas de la ruptura prematura de las membranas. ¿Sí? Esta corionitis se define como un cuadro inflamatorio de tipo infeccioso de las membranas coriamnióticas, que en la gran mayoría de los casos sucede por la ruptura prematura de membranas, el ascenso de las bacterias de la vagina hacia el interior de estas membranas e inclusive al interior del líquido amniótico y que también eso puede provocar infecciones fetales. Tenemos que tomar en cuenta de que también va a haber un porcentaje de pacientes que pueden cursar con corioamnionitis, pero que no va a tener como antecedente la ruptura prematura de membranas. Muy bien, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo de esta corioamnionitis? La ruptura prematura prolongada, más de 12 o más de 18 horas, el trabajo de parto prolongado, el realizar múltiples tactos vaginales en una paciente con ruptura prematura de membranas, específicamente si realizamos más de 3 tactos vaginales, por eso no es recomendable realizar tactos vaginales de manera rutinaria en las pacientes con RPM. La nuliparidad también va a ser otro factor de riesgo. La colonización de esa vaginita por el estreptococo del grupo beta, el antecedente de una vaginosis bacteriana, el uso de alcohol y el uso del tabaco
y la presencia de líquido amniótico meconiano. ¿Ya? Entonces, estos factores de riesgo van a predisponer a la aparición de la coriomielitis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la coriomielitis? Pues tenemos los criterios clínicos y criterios de líquido amniótico para el diagnóstico de la coriomielitis. ¿Ya? Entonces, dentro de los criterios clínicos para el diagnóstico de la coriomielitis, la fiebre va a ser el principal criterio clínico que vamos a tener en nuestros pacientes. Elevación de la temperatura por encima de 38 grados con una sensibilidad que inclusive llega hasta el 100%. Además de la fiebre, vamos a tener como criterios clínicos de coriomielitis modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal materna y fetal, ¿no? Taquicardia materna, taquicardia fetal. ¿Listo? Taquicardia materna por encima de 100 latidos por minuto y la taquicardia fetal la definimos como una frecuencia por encima de 160 latidos por minuto. La sensibilidad uterina como otro factor clínico o otro criterio clínico para el diagnóstico de coriomielitis, es decir, dolor a la palpación en la superficie del útero y la presencia de flujo vaginal, que ya no haya salida de líquido amniótico, sino que ese líquido que va a salir a través de los genitales sea ya un flujo con mal olor. Sin embargo, estos últimos parámetros tienen baja sensibilidad para el diagnóstico específico de la coriomielitis. Recuerden muy bien, el principal factor clínico, el principal criterio clínico para el diagnóstico de coriomielitis tras una ruptura prematura de membranas es la presencia de fiebre en una mujer embarazada. Aparte de estos criterios clínicos que estamos viendo acá, también nosotros podemos tener criterios del líquido amniótico o criterios laboratoriales, como por ejemplo cultivos positivos, ¿no? Que va a ser el gol estándar, o rápidamente podemos tener tinciones gram positivas, niveles de glucosa bajos en el líquido amniótico por debajo de 15 miligramos de cilitro, presencia, presencia de sustancias proinflamatorias como la interleucina 6 por encima de 7.9 nanogramos por mililitro, la presencia de metaloproteinasas positivas, perdón, el recuento de glóbulos blancos tanto en el líquido amniótico como en el hemograma. En el hemograma podemos tener elevación de los leucocitos, hay una leucocitosis patológica con neutrofilia o inclusive la presencia de callados en la ruptura prematura de membranas con corioamnionitis. Esterazas leucocitarias positivas en el líquido amniótico, pero también nosotros podemos tener reactantes de fase aguda positivas, como por ejemplo la proteína C reactiva para corroborar el diagnóstico de corioamnionitis. Entonces también tenemos nuestros criterios clínicos y tenemos los criterios laboratoriales que van a ayudar y como estamos viendo acá, distintas sensibilidades y especificidades para cada uno de ellos. La conducta ante una coriomielitis, que es una de las principales complicaciones de la ruptura prematura de membrana, siempre va a ser terminar el embarazo. Terminar el embarazo, ¿ya? Entonces, si tenemos coriomielitis a las 32 semanas, terminamos el embarazo lo más antes posible para evitar cuadros de sepsis en la madre o cuadros de sepsis neonatal. Además de la terminación del embarazo, pues la vía ideal para terminar el embarazo en una coriomielitis siempre va a ser la vía vaginal, siempre y cuando las condiciones obstétricas así lo ameriten, ¿no? Si tenemos contraindicaciones para la vía vaginal, pues vamos a tener que hacerle una cesárea a la paciente. Y junto con la vía del parto, o sea, con la terminación del embarazo, el manejo va a ser antibiótico con un gol estándar de ampicilina 2 gramos más gentamicina, ¿ya? Si se va a realizar la cesárea en esta paciente, la recomendación de Pérez Sánchez es añadir clindamicina 900 miligramos de cada 8 horas hasta las primeras 24 horas de postparto y que la paciente esté febril. ¿Listo? Entonces, esta es una complicación muy frecuente en las pacientes con ruptura prematura de membranas. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, doctores? Si no tenemos dudas o preguntas, dígame, doctor. Doc, me queda una duda. Estábamos viendo hace rato en el RPM que había un manejo que era anti-eritromicina, si no me equivoco. ¿Eso en qué caso se da? Disculpe, que entré un poquito tarde. Ya.
En las rupturas prematuras de membrana pretérmino, ¿ya? Pero que esas rupturas prematuras de membranas del pretérmino estén entre las 24 y las 33,6 semanas de gestación. En este es el único caso en el que damos antibiótico de comienzo. En los embarazos de término o en los embarazos entre las 34 y las 36,6 se recomienda la terminación del embarazo. Si ha pasado más de 6 horas desde la ruptura hasta que nace el bebé, vamos a utilizar el mismo esquema de antibiótico. Pero actualmente la evidencia menciona de que para iniciar este antibiótico en estos embarazos de término o los que estamos mandando a parto inmediatamente, tenemos que tener la evidencia clínica, la evidencia laboratorial de que realmente está existiendo una infección. Si no tenemos nada de eso, independientemente del tiempo, máximo 12 horas, no damos el antibiótico. Gracias, doctor. ¿Listo? Listo, doc. Si no tenemos más preguntas, pues vámonos a estos casitos clínicos que hemos preparado para ustedes. Nuestro primer caso clínico nos habla de una paciente de 35, 31 semanas de gestación, 31 semanas. Gestas 2, partos 1, que consulta por la salida abundante de líquido claro por la vagina desde hace 4 horas. La paciente niega contracciones y fiebre. Se le hace una especuloscopía y tenemos una franca salida de líquido por los genitales, principalmente por el orificio cervical externo. Niega nuevamente dolor uterino. ¿Cuál sería la conducta inicial más adecuada en esta paciente? En esta paciente se tiene que hacer una inducción inmediata con oxitocina. Se deberá hacer un manejo expectante con corticoides, antibiótico y vigilancia materno-fetal. Se deberá realizar una cesárea inmediata. Se deberá utilizar tocolíticos o se deberá darle alta directamente a la paciente con un reposo domiciliario. ¿Qué hay que hacer? Vean la edad gestacional de la paciente. Pretérmino, menos de 6 horas, no tiene fiebre. Y por los antecedentes que estoy leyendo, podría ser un manejo expectante con vigilancia. Correcto, doctores. Recuerden, el manejo de la RPM va a estar en función de la edad gestacional. Embarazos de menos de 34 semanas hasta las 24 semanas, el manejo siempre va a tratar de ser expectante. Si la paciente no tiene datos ni clínicos ni laboratoriales de posibles complicaciones, el manejo siempre va a ser expectante. Nunca se va a recurrir a la inducción con oxitocina. Eso lo vamos a dejar para los embarazos por encima de las 34 semanas que tengan criterios para el parto por vía vaginal. No se deberá realizar la cesárea. La cesárea solamente estaría indicada en caso de que existan complicaciones en este caso. En este caso no tenemos complicaciones. Los tocolíticos están contraindicados. Probablemente va a ser el único caso en que los tocolíticos están totalmente contraindicados, ya que en vez de prolongar el periodo de latencia, aumentan el riesgo de las infecciones. Y jamás de los jamases en una paciente con RPM vamos a dar alta con reposo domiciliario, ¿no? Siempre vamos a hacer hospitalización para el manejo correspondiente. Segunda pregunta. Una gestante de 38 semanas acude por pérdida abundante de líquido hace 8 horas. Está febril con una frecuencia cardíaca fetal normal, líquido amniótico claro. ¿Cuál va a ser el manejo recomendado? Conducta expectante, administrar antibióticos o finalizar con la inducción del parto. Finalizar, Correcto. La conducta en el embarazo de término, siempre ya hemos dicho, va a ser terminar el embarazo. ¿Sí? En un embarazo, en una paciente con un embarazo de término o con un embarazo de pretérmino tardío, por encima de las 34 semanas, la conducta va a ser terminar el embarazo. Ahora, terminamos el embarazo y dependiendo de las condiciones obstétricas y que si no ha habido complicaciones, el embarazo se terminará por parto. Entonces vamos a darle la inducción de trabajo de parto. No vamos a hacer una conducta expectante, no vamos a esperar a que progrese de manera espontánea ese trabajo de parto. No, tenemos que inducir el trabajo de parto. La administración de antibióticos, les había mencionado nuevamente. Hay textos que mencionan, pasan las 6 horas, se da antibiótico. Pero actualmente la conducta es de que si no tiene fiebre, si no tiene datos clínicos o datos del laboratorio compatibles con un proceso infeccioso, ya no se debe dar antibiótico de rutina.
Y finalmente, en una paciente de 38 semanas con una ruptura prematura de membranas desde hace 24 horas, ahora presenta fiebre, presenta una temperatura de 38,8 grados centígrados, con una frecuencia cardíaca materna de 118 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca fetal de 175, dolor al uterino a la palpación. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico más probable? Amenaza de parto pretérmino, DPPNI, corioneonitis, placenta previa o preeclampsia severa. Corioneonitis, doctor. Correcto, doctores. Muy bien. Ante una paciente que tiene el antecedente de una ruptura prematura de membranas, una de las principales complicaciones va a ser la presencia de la corioneonitis, que clínicamente se va a manifestar por fiebre. Hemos dicho, va a ser nuestro primer parámetro clínico más importante, la presencia de fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, sensibilidad uterina y flujo vaginal dentro de nuestros criterios clínicos. Los criterios paraclínicos, es decir, de laboratorio, vamos a tener cultivos positivos, vamos a tener glucosa disminuida en líquido amniótico, presencia de interleucina 6 positiva, leucocitos elevados, leucocitosis y reactantes de fase aguda. ¿No? Perfecto. Vámonos con nuestro siguiente tema. Vamos a hablar sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cómo los definimos? Los trastornos hipertensivos del embarazo se van a definir como conjunto de enfermedades, perdón, ahí está. Los trastornos hipertensivos del embarazo se van a definir como aquellos conjuntos de enfermedades que se caracterizan por la elevación de la presión arterial en una mujer embarazada. Entonces, vamos a tener una clasificación básica, que es la clasificación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que nos habla de 4 tipos de enfermedades que engloban estos trastornos hipertensivos. En primer lugar, hablamos de la hipertensión gestacional. ¿Qué es la hipertensión gestacional? La hipertensión gestacional simplemente va a ser la elevación de la presión arterial mayor o igual de 140/90 milímetros de mercurio, separado por 2 tomas de más o menos 4 a 6 horas entre ambas tomas, pero mayor a las 20 semanas de gestación, sin otro síntoma acompañante y sin lesión de órgano blanco. La preeclampsia. La preeclampsia se va a definir de igual manera por lo mismo. Una elevación de la presión arterial mayor o igual a 140/90, 2 tomas de 4 a 6 horas, mayor a las 20 semanas, pero acá el término es de que hay lesión de órgano blanco. Hay ya una lesión de órgano blanco. Esta lesión de órgano blanco en la mujer puede ocurrir tanto en la mujer gestante como puede ocurrir en el feto. En la mujer gestante, los órganos predilectos de sufrir alteraciones van a ser los riñones, van a ser el hígado, va a ser la sangre y va a ser el sistema nervioso central. Y una de las primeras manifestaciones que acontece con la preeclampsia es la presencia de proteinuria. Proteinuria, pero mayor a la permitida en el embarazo. Habíamos mencionado que la proteinuria normal en el embarazo va a ser de menos de 300 miligramos en 24 horas. En la preeclampsia, la proteinuria va a ser por encima de esos 300 miligramos en 24 horas. La eclampsia se va a definir como la presencia de convulsión, una convulsión de novo, una convulsión que nunca antes la paciente había presentado, relacionado con esta elevación de la presión arterial. ¿Listo? Esa es la eclampsia. ¿Cómo se define la hipertensión crónica? Nuevamente, una presión arterial mayor o igual a 140/90, de 4 a 6 horas de intervalos, pero acá este diagnóstico va a ser antes de las 20 semanas de gestación, ¿ya? La hipertensión crónica se define justamente como eso, antes de las 20 semanas de gestación o inclusive antes de que la mujer se embarace. Esa es la definición de hipertensión crónica. Y una hipertensión crónica más una preeclampsia sobreañadida va a ser justamente la presencia de esta paciente que antes de las 20 semanas
o antes del embarazo ya venía con hipertensión y que se ha sobreañadido la lesión de órgano blanco, es decir, la preeclampsia, ¿sí? Con la presencia de proteinuria o la presencia de lesiones en los órganos blancos que hemos mencionado, hígado, riñón, sangre o sistema nervioso en la mamá. Y en el feto, todos sabemos que el problema acá es un problema netamente placentario y que puede condicionar alteraciones en el feto que van desde la restricción del crecimiento, desde la oliguria, desde el oligohidramnios hasta la muerte fetal o inclusive puede pasar por el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta en el embarazo. Entonces, como ven, hay complicaciones maternas y hay complicaciones fetales en estos trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cuáles van a ser los principales factores de riesgo para que una mujer pueda desarrollar una de estas enfermedades hipertensivas? El principal factor de riesgo puede ser la presencia de una preeclampsia en embarazos anteriores, hipertensión arterial crónica, obesidad con índices de masa corporales por encima de 30 kilogramos metro cuadrado, pacientes con antecedentes de hiperlipidemias, pacientes con antecedentes de diabetes mellitus, pacientes con embarazos múltiples y esto secundario a la placentosis, ¿no? A la hiperplacentación, antecedentes de enfermedad renal tipo enfermedad renal crónica, la edad de la paciente, un factor de riesgo que no vamos a poder modificar, menos de 19 años, más de 35 años, que también puede estar relacionado con la paridad de la paciente, es decir, las mujeres que son nulíparas van a tener más riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos. Gestación en multigestas con nueva pareja sexual, esto por un componente netamente paterno, un mal control prenatal, un periodo intergenésico prolongado, el antecedente de parto de recién nacido pequeño para edad gestacional. Como ven, son muchos los factores de riesgo, pero aquí vamos a resaltar los más importantes. Y los más importantes van a ser la edad materna, principalmente mujeres por encima de 35 años, la obesidad, el antecedente de enfermedad renal crónica y el antecedente de preeclampsia o cualquier trastorno hipertensivo del embarazo en embarazos anteriores. Entonces, si bien tenemos muchos factores de riesgo, los más importantes a destacar, los que tenemos que acordarnos bien para nuestro examen, son estos. Una edad materna por encima de 35 años, antecedentes de enfermedad renal previos, la obesidad como factor de riesgo sumamente importante, y el antecedente de la preeclampsia en embarazos anteriores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de la clasificación de lo que va a ser la preeclampsia, esta preeclampsia va a ser la enfermedad más peligrosa de estos trastornos hipertensivos. ¿Listo? Entonces, esta enfermedad, hemos mencionado, va a aparecer por encima de las 20 semanas, presiones 140-90, pero lo más llamativo va a ser la lesión de órgano blanco. Ya los órganos, nuevamente repetimos, vamos a tener, el hígado, los riñones de la madre, la sangre o el sistema nervioso central en la madre y en el feto, pues prácticamente todo el feto desde su crecimiento, el líquido amniótico, la placenta, como los órganos blancos de la lesión en la preeclampsia. Para hacer el diagnóstico, vamos a utilizar ciertos criterios. Ya hemos mencionado la presión arterial 140-90, 2 horas, 2 ocasiones de 4 a 6 horas por encima de las 20 semanas asociado a la proteinuria, que hemos dicho, una proteinuria mayor a 300 miligramos, o que puede ser extrapolado a través de qué? Realizar en una sola toma, ¿no? En un examen de orina único, porque esta determinación de esta proteinuria tiene que ser en una recolección de 24 horas. Y si no tenemos todo ese tiempo para definir a la preeclampsia, podemos hacer en una muestra de orina única, simple, una razón, la razón proteína-creatinina o la relación creatinina-proteína-creatinina. La razón o la relación proteína-creatinina para el diagnóstico de preeclampsia, cuando esta es igual o mayor a 0.3, o la presencia de proteinuria
en orina, en tira reactiva, una sola cruz, ¿ya? Pero esta, recuerden, la tira reactiva, solamente si no hay disponibilidad de realizar la razón proteína creatinina y no hay la posibilidad de realizar la proteinuria en 24 horas. De esa manera, nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una preeclampsia. Ahora, la preeclampsia se clasifica en dos categorías. Clásicamente tenemos a la preeclampsia. Vamos a poner aquí. La preeclampsia. Vamos a tener dos categorías. Sin criterios de severidad y con criterios de severidad. A esta también la vamos a llamar moderada y a esta la vamos a llamar también severa. Entonces, no hay preeclampsia leve. O es sin criterios de severidad o moderada o con criterios de severidad o severa. La sin criterios de severidad o moderada es la que acabamos de mencionar. Esa paciente que solamente tiene la elevación de la presión arterial asociado a proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas o asociado a una razón proteína creatinina más de 0.3 o con una tira reactiva positiva, una sola cruz. Esa es la preeclampsia sin criterios de severidad, donde solamente vamos a encontrar eso. No vamos a encontrar ningún tipo de alteraciones de los órganos blancos ni sintomatología en estos pacientes. Y la preeclampsia con criterios de severidad. Acá tenemos que reunir los criterios. Y para hacer el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, doctores, lo único que se necesita es la presencia de uno solo de los criterios. Un solo criterio ya hace el diagnóstico. No es necesario, perdón, que estén todos los criterios de severidad. Y acá podemos clasificar a estos criterios en tres categorías: criterios clínicos, criterios laboratoriales y criterios ecográficos. Dentro de los criterios clínicos, para hablar de severidad, hablar de preeclampsia severa, el primer diagnóstico clínico de la preeclampsia severa va a ser una presión arterial, pero ya no de 140/90, sino una presión arterial de 160 para la sistólica y o, esto es bien importante, y o 110 para la diastólica. ¿Qué significa esto? De que yo puedo tener una paciente que solamente tenga una presión arterial de 160/90, para mí ya es una preeclampsia severa. O puedo tener una paciente que tenga una presión arterial de 150, 110, 120, para mí ya es una preeclampsia severa. Entonces, un dato clínico de severidad son presiones arteriales por encima de 100, 160 para la sistólica y por encima de 110 para la diastólica. ¿Ya? Otro criterio clínico va a ser la presencia de los famosos síntomas cerebrales o síntomas audiovisuales o auditivos. La cefalea, la presencia de cefalea, pero la cefalea va a tener ciertas características. Es una cefalea fronto-occipital opresiva y que no mejora tras el tratamiento con los analgésicos convencionales, ¿no? Y las alteraciones visuales, como los fosfenos, como los escotomas o como las fotopsias. Y las alteraciones auditivas, como los tinnitus, como los zumbidos o como la disminución de la agudeza visual. Criterio clínico. Otro criterio clínico va a ser la presencia de edema agudo de pulmón, que se va a manifestar como distrés respiratorio. Y finalmente, el último criterio clínico de severidad, va a ser la famosa epigastralgia. Epigastralgia, que se va a conocer, ¿no? Una paciente con epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho, ¿ya? En una mujer embarazada, esto se va a conocer como el famoso signo de Chaucier. La presencia de dolor en el epigastrio o en el reborde costal, en la región de hipocondrio derecho,
en una mujer embarazada con la presión arterial elevada se va a conocer como el signo de Chaucier. Y este signo de Chaucier va a aparecer por la distensión de la cápsula de Gleason secundario a un trauma hepático que puede ser una ruptura hepática. Y es un síntoma muy, muy, muy peligroso. Los criterios laboratoriales. Acá, pues como hemos dicho, vamos a buscar la funcionalidad de los órganos blancos. Como por ejemplo, vamos a pedir plaquetas. Un criterio clínico, un criterio laboratorial de severidad de la preeclampsia va a ser la plaquetopenia. Plaquetas por debajo de 100.000 por milímetro cúbico. La presencia de insuficiencia renal, que se va a manifestar con qué? Se va a manifestar con creatinina 1.1 miligramos de cilitro o mayor de 1.1 miligramos de cilitro, o que se duplique el doble, ¿no? Del valor basal del primer trimestre. Recordando, doctores, recordando de que en el primer trimestre del embarazo las creatininas están bajas, o sea, la paciente depura la creatinina con mayor facilidad, entonces, valores, podemos encontrar en el primer trimestre valores de 0.4 o 0.5 que son normales. Si por encima de las 20 semanas las creatininas estuvieran por el doble de ese valor, entonces ya no vamos a esperar a que suba a 1.1, sino con el doble de ese valor de la basal del primer trimestre podemos llegar al diagnóstico de una preeclampsia con criterios de severidad. Las alteraciones hepáticas que se van a manifestar por la elevación de las transaminasas 2 veces el valor normal y elevación de la lactato deshidrogenasa sérica por encima de 600 unidades internacionales que nos va a hablar de la hemólisis, la lesión en la sangre. Y además, nuevamente mencionamos la epigastralgia o el dolor en hipocondrio derecho, que se conoce como el famoso signo de Chaucier. Y finalmente, los criterios ecográficos. Y uno de los criterios ecográficos más importantes va a ser justamente las alteraciones del Doppler fetal, el oligohidramnio severo, la restricción del crecimiento intrauterino como criterios ecográficos para diagnóstico de la preeclampsia con severidad. Pero de esta manera, con la presencia de un solo criterio, ya puedo hacer el diagnóstico de preeclampsia con severidad. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento en general? El tratamiento en general, pues vamos a clasificar en función a el diagnóstico. En primer lugar, hemos dicho que tenemos a la hipertensión inducida por el embarazo. En la hipertensión inducida por el embarazo, la conducta va a ser seguimiento, simplemente seguimiento semanal y terminar el embarazo cuando lleguemos a igual o mayor a las 37 semanas de gestación. Esa va a ser la conducta ante la hipertensión inducida por el embarazo o la hipertensión gestacional, que ya hemos dicho que va a ser solamente la elevación de la presión arterial. Aquí no va a haber lesión de órgano blanco, no va a haber proteinuria, no va a haber absolutamente nada, simplemente la elevación de la presión arterial en esta mujer por encima de las 20 semanas. Seguimiento de manera semanal con laboratorios, seguimiento de manera semanal con ecografías y pensar en interrumpir el embarazo al llegar a las 37 semanas. ¿Cuál va a ser la conducta para la preeclampsia? Primero hablaremos de la preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Qué hay que hacer en esos pacientes con preeclampsia sin criterios de severidad? En los pacientes con preeclampsia sin criterios de severidad, según Pérez Sánchez, se deberá realizar la hospitalización. Deberá realizar una evaluación integral pidiendo un perfil de severidad, es decir, todos los estudios, proteinuria 24 horas, plaquetas, transaminasas, lactato deshidrogenasa, todo eso se deberá pedir a la paciente y una proteinuria de 24 horas al ingreso. Se deberá evaluar el bienestar fetal a través de la cariotocografía o de pruebas de bienestar fetal como el perfil biofísico fetal o la ecografía Doppler.
se deberá realizar una evaluación materna con estos perfiles de severidad, es decir, con estos laboratorios para buscar severidad, monitoreo diario de la presión arterial y vigilancia de los síntomas premonitorios de la eclampsia, es decir, los síntomas visuales, los síntomas auditivos o la cefalea intensa que puede presentar la paciente. Y en los casos en los que la preeclampsia sin criterios de severidad no haya evolucionado, no haya empeorado y todos estos estudios y todo lo que hayamos hecho ha salido de manera adecuada, se pensará terminar el embarazo por encima de las 37 semanas. Se pensará terminar el embarazo en cualquier momento ante la sospecha de un DPPNI o un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Se deberá pensar en terminar el embarazo por encima de las 34 semanas si se asocia una de las siguientes condiciones. Si la paciente ha comenzado su trabajo de parto o ha hecho una ruptura prematura de membranas. Sí, la evaluación ecográfica menciona que la curva de crecimiento se ha estancado y la paciente tiene curvas de crecimiento por debajo del percentil 10, en promedio el percentil 5. Sí, por ecografía la paciente está cursando con un oligohidramnios con hilas debajo de 5 o si se terminará inmediatamente antes de las 34 o con las 34, si tenemos pacientes con pruebas como la del perfil biofísico fetal que tengan menor a 6 puntos. La vía de determinación del embarazo en la preeclampsia sin criterios de severidad va a depender mucho de las condiciones obstétricas. Si hay condiciones obstétricas, se intentará el parto por vía vaginal y nuevamente para ver la inducción del trabajo de parto con misoprostol o con oxitocina se deberá hacer la evaluación del bicho. El bicho. En caso de que no tengamos condiciones obstétricas para el parto por vía vaginal, pues la conducta va a ser la cesárea. Eso para la preeclampsia sin criterios de severidad. Para la preeclampsia con criterios de severidad, doctores, esto ya es, el manejo va a ser también diferente. En la preeclampsia con criterios de severidad, primero evaluamos la edad gestacional, ¿no? Hospitalización de la paciente en unidad de cuidados intensivos, monitorización materna con perfil de severidad cada 24 horas como mínimo, control de la presión arterial cada 10 minutos, valoración del bienestar fetal con cardiotocografía cada 24 horas. Se deberá perfundir con vía periférica. Se deberá colocar una sonda Foley, una sonda vesicada a la paciente para la cuantificación 24 horas de la diuresis. Se deberá administrar, en caso de que sea necesario, oxígeno y dependiendo de la edad gestacional, y aquí viene la conducta definitiva, ¿no? La preeclampsia con criterios de severidad muestra ya lesión de órgano blanco y que puede venir o que fácilmente puede llevar a complicaciones, ¿ya? Dentro de estas complicaciones vamos a mencionar sobre las complicaciones neurológicas como las convulsiones, es decir, la eclampsia, eh, alteraciones de la retina que provocan amaurosis, desprendimiento de retinas, síndrome de Hell. En el feto acá coagulación intravascular diseminada, ¿no? Muerte fetal, retardo de crecimiento intrauterino, complicaciones renales como la insuficiencia renal, la disfunción materna, la muerte materna o la muerte fetal. Esas son las principales complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? Entonces, como sabemos que la preeclampsia con criterios de seguridad puede provocar complicaciones con más frecuencia, la conducta va a ser terminar el embarazo. Preeclampsia, con criterios de severidad, embarazos por encima de las 34 semanas, la conducta es terminar el embarazo. Antes de las 34 semanas, podremos hacer la maduración pulmonar por 48 horas y posterior a ese término de las 48 horas, terminar el embarazo. ¿Listo? Esa es la conducta adecuada en la preeclampsia con criterios de severidad. Antes de las 34 semanas se dará una maduración pulmonar de 2 días, 48 horas, en el caso de que aguante la paciente, ¿no? Tampoco tenemos que esperar a que o a darle la maduración. Si le vemos deterioro de la función de cualquiera de las funciones de los órganos blancos o de la misma paciente,
Se deberá terminar inmediatamente el embarazo. Más de 34 semanas, terminar el embarazo. En los cuadros de preeclampsia con criterios de severidad. ¿Qué más se deberá realizar en la preeclampsia con criterios de severidad? Ya hacemos un tratamiento específico. Y el tratamiento específico de la preeclampsia con criterios de severidad va a consistir en que, primero, medicación preventiva para las convulsiones. Medicación preventiva para las convulsiones. Y el tratamiento preventivo para las convulsiones va a ser el uso del sulfato de magnesio porque es un estabilizador de las membranas neuronales. El sulfato de magnesio se va a utilizar específicamente en las pacientes con preeclampsia con severidad. Damos el famoso esquema SUSPAN, que es una dosis de ataque de 5 gramos de sulfato de magnesio y luego una dosis de mantenimiento que es 1 gramo por hora de sulfato de magnesio durante las próximas 10 horas. Tener mucho cuidado con el empleo del sulfato de magnesio, ya que la magnesemia, si no se administra adecuadamente, puede fácilmente modificarse y puede haber una hipermagnesemia que puede llevar a ahora intoxicación por sulfato de magnesio, que se va a manifestar con arreflexia tendinosa, oliguria o depresión del estado de conciencia y tendencia a la ventilación. Entonces, o sea, es decir, que la paciente va a tener alteraciones del estado de la conciencia. Entonces, el momento en que nosotros vamos a decidir el uso del sulfato de magnesio, debemos tener en cuenta de que tenemos que vigilar a la paciente sus reflejos osteotendinosos, vigilar a la paciente la diuresis y vigilar a la paciente el estado neurológico para que no caiga en una alteración del estado neurológico. Como método o como un antídoto adecuado para la intoxicación del sulfato de magnesio, pues es importante el gluconato de calcio al 10%, se debe administrar 1 gramo por vía endovenosa lenta. Además de este tratamiento con el sulfato de magnesio, se deberá realizar a la paciente la administración de antihipertensivos. Los antihipertensivos, ¿cuál es la función? Pues primero, no se da a todas las mujeres gestantes con hipertensión antihipertensivos. Los antihipertensivos se dan cuando tenemos crisis hipertensivas, es decir, 160, 110, cuando tenemos pacientes con hipertensión crónica que ya estaban utilizando otros medicamentos como en el enalapril o el captopril o el losartán, que son totalmente contraindicados en el embarazo, no están totalmente contraindicados esos medicamentos, el enalapril, el losartán. Entonces, en ese caso también damos antihipertensivos nuevamente. Crisis hipertensiva, damos antihipertensivo. Mujeres con hipertensión crónica, damos antihipertensivo. Para el resto de las embarazadas no es necesario dar el antihipertensivo. Recuerden muy bien, recuerden, esta es una nota bien importante, que el uso del antihipertensivo no modifica la historia natural de la enfermedad. No va a modificarla. ¿Ya? El uso del antihipertensivo lo que hace es nivelar la presión arterial para evitar complicaciones como los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Para eso nomás damos el antihipertensivo. Ahora, ¿cuáles son los antihipertensivos de elección que damos en la mujer embarazada? Pues en los casos de las crisis hipertensivas, cuando tenemos presiones de 160 para la sistólica y 110 para la diastólica, podemos tener tres antihipertensivos ideales, siendo el de primera elección, el que seguimos utilizando básicamente es el uso del nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio. Podemos administrarle la betalol en estas dosis o podemos utilizar hidralazina para el manejo de las crisis hipertensivas, ¿no? Ya habíamos mencionado en qué momento vamos a terminar el embarazo en estas pacientes con criterios de severidad. ¿Listo? En el caso de la eclampsia, si la paciente ya ha convulsionado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es primero un manejo de sostén, un manejo rehabilitador. ¿Cómo? Si la paciente llega a la emergencia convulsionando, se deberá colocar en decúbito lateral derecho o izquierdo, se deberá oxigenar inmediatamente a la paciente
esperar a que la convulsión pare, evaluar el componente materno, el componente fetal, pero, y algo bien importante, se deberá iniciar el tratamiento con sulfato de magnesio. Nota aclaratoria. El sulfato de magnesio no es un antihipertensivo. Si bien lo conoce perdón, el sulfato de magnesio, eh, estábamos hablando de que en estas pacientes con eclampsia previene las convulsiones. El sulfato de magnesio previene, no es un tratamiento anticonvulsionante, sino es un tratamiento para prevenir que otra vez la paciente llegue a convulsionar. ¿Listo? Y si la paciente no deja de convulsionar, podemos utilizar anticonvulsionantes específicos, como por ejemplo el midazolam. Podemos utilizar en la mujer embarazada el midazolam. ¿Listo? Y una vez estabilizada la paciente con una eclampsia, la conducta definitiva es terminar el embarazo con una cesárea. ¿Hasta acá alguna duda de los trastornos hipertensivos en la mujer embarazada? Del midazolam, doctor, solamente es anticonvulsionante, no se puede El utilizar midazolam y el diazepam, por ejemplo. lorazepam. Lorazepam. Todas las guías clínicas mencionan que el diazepam no estaría indicado en la mujer embarazada. Los medicamentos anticonvulsionantes que podemos utilizar para calmar la convulsión son o el midazolam o el lorazepam como buenas alternativas. Obvio, si no tenemos nada más que utilizar, si en nuestro centro tenemos solamente diazepam, vamos a utilizar el diazepam. Pero según Pérez Sánchez, y según las guías clínicas, los dos únicos antihipertensivos que sí son adecuados, son buenos para la paciente embarazada, van a ser el midazolam, seguros para la paciente embarazada, el midazolam y el lorazepam. Doctor, una ¿A qué, consulta. a qué Sí. dosificación se daría, doctor? 1 gramo de ambos, 1 a 2 gramos Cloro de ambos. Doctor, Pero una dígame, consulta. ¿El alfametildopa se puede usar en preeclampsia o solamente en hipertensión crónica o hipertensión sí, gestacional? actualmente eh, en la hipertensión gestacional y en la hipertensión crónica sí podemos dar el alfametildopa. En la preeclampsia no tiene mucha efectividad. En la preeclampsia con criterios de severidad no tiene mucha efectividad. Y en la crisis hipertensiva, que estamos hablando de reducir la presión arterial, a ver, recordemos que la crisis hipertensiva 160-110 y hay que bajarle la presión arterial lo más antes posible porque el riesgo de esa hipertensión es la presencia de accidentes cerebrovasculares. Metildopa tarda en ejercer su efecto. Si recordamos, la metildopa alcanza concentraciones séricas recién entre las 12 a las 18 horas de la primera administración. En cambio, el nifedipino, el nifedipino, la hidralazina y el nifedipino, hidralacina y el labetalol van a tener un efecto casi inmediato para la baja de la presión arterial. En cambio, el metildopa tarda entre 12 a 18 horas en llegar a concentraciones séricas para bajar esa presión. Entonces, sí, no está recomendada en la preeclampsia, sí en la hipertensión crónica y sí en la hipertensión gestacional. Y una última complicación que nos habíamos olvidado mencionar acá, además acá, en las complicaciones. En las complicaciones, el famoso síndrome de HELP. Este síndrome de HELP es muy frecuente en las pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. Oh, perdón. No estamos, no. Uy, 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 no sé qué hice. Tri, 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 tri.
Ahí están. A ver, doctores. Sí se ve en la pantalla. Estamos ahorita en el tema de preeclampsia, ¿no ve? Y en el síndrome de HELP. ¿O no? Ay, no, no sé qué hice. Permítame 2 segunditos. Ahí estamos. Volvimos, ya. El síndrome de HELP. El síndrome de HELP es una complicación bien importante de la preeclampsia con criterios de severidad. El síndrome de HELP viene de las letras que van a dar lugar al nombre y se va a manifestar por hemólisis. Y esta hemólisis se va a caracterizar por la deshidrogenasa láctica mayor a 600 unidades internacionales litro. Se va a caracterizar por disminución de las enzimas, no, alteraciones de las enzimas hepáticas, ¿ya? Es decir, con ALT y AST 2 veces el valor normal y se va a caracterizar por plaquetopenia, con plaquetas por debajo de 100.000 por milímetro cúbico. Entonces, estas alteraciones en estas mujeres embarazadas van a dar lugar a la aparición de el síndrome de HELP. Este síndrome de HELP es sumamente peligroso porque puede llevar a este tipo de alteraciones que pueden afectar la coagulación de la paciente. Hay distintas clasificaciones. Una clasificación del síndrome de HELP es el síndrome de HELP incompleto. En el síndrome de HELP incompleto, vamos a tener solamente la presencia o de hemólisis o de elevación de las enzimas hepáticas o de plaquetopenia y el síndrome de HELP completo. El síndrome de HELP completo va a ser manifestación de las tres alteraciones que vamos a tener en las pacientes. La clasificación de Mississippi habla de grados, ¿ya? El grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y esto simplemente en función a los valores de la plaquetopenia. En el grado 1, la plaquetopenia es entre 150 a 100.000. Grado 2, entre 100.000 a 50.000. Y el grado 3, plaquetopenias de menos de 50.000 por milímetro cúbico en la clasificación de Mississippi. Esto habla de la severidad, ¿no? Y habla de las alteraciones de la coagulación. Este síndrome, entonces, es también algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre las pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. Muy bien. Ahora sí, ya hablando sobre todo lo más importante, los puntos más importantes de los trastornos hipertensivos del embarazo, vamos a irnos con estas preguntitas. Primera pregunta dice, primigesta de 35 semanas. 35 semanas. Que acude a su control prenatal con una presión arterial de 130/90, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, una altura de fondo uterino de 32, una frecuencia cardíaca de 142 por 142 latidos por minuto. Para diagnosticar preeclampsia, el índice proteína creatinina en sangre debe ser mayor a, ¿cuál sería la respuesta correcta? 0.3. Correcto, doctores. ¿No? Si queremos hacer un diagnóstico rápido de una posible preeclampsia, el índice proteína creatinina 0.3. Proteínas en antiradioactiva una cruz. Para confirmar el diagnóstico nuevamente, vamos a hacer una dosificación de la proteinuria en una muestra de 24 horas y esta tiene que estar mayor a 300 miligramos en 24 horas. Siguiente pregunta, doctores. ¿Cuál de los siguientes antihipertensivos está totalmente contraindicado en el embarazo? Inhibidores de los canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, la betalol o la hidralacina. Proyecta. Correcto, ¿no? Los inhibidores del canal del calcio van a ser los tratamientos de primera línea. En este caso estamos hablando del nifedipino.
La betalol y la hidralazina ya hemos visto que son los fármacos también que se deben utilizar ante las crisis hipertensivas. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina pueden provocar alteraciones renales, vasoconstricciones renales y malformaciones cardíacas en los fetos. Entonces, todas las pacientes que son hipertensas crónicas, que recibían o IECAS o recibían losartán, tienen que rotar o a nifedipino o a alfa-metildopa. Ahí está la indicación del uso del alfa-metildopa. En esas pacientes hipertensas crónicas que tienen que cambiar a fármacos seguros. Tercera pregunta, una mujer de 33 años, primigesta, de 33 semanas, llevaba a emergencias con dolor hipogastrio, una frecuencia cardíaca de 88, una frecuencia respiratoria de 20, una presión arterial de 160-115, una altura de fondo uterino de 28, latido cardíaco fetal de 150 por minuto y se indica disminuir la presión arterial. ¿Qué hipotensor sería el más adecuado de utilizar en este caso? Captopril, metildopa, nifedipino, losartán. Y Nifedipino. la respuesta correcta, muy bien, doctores, es el nifedipino, ¿no? El nifedipino es nuestro manejo de primera elección. Eh, Podemos utilizar de los medicamentos que hemos mencionado, nifedipino, losartán, la betalol, la hidralazina, cualquiera de los tres tienen la misma efectividad, los tres tienen la misma resolución para disminuir la presión arterial, pero por biodisponibilidad y disponibilidad de nuestro mercado es el nifedipino. Captopril es un IECA que está contraindicado. Losartán es un ARA2 que está totalmente contraindicado. Y dijimos que la metildopa va a tardar, podemos utilizar en el embarazo, pero para disminuir inmediatamente la presión arterial, porque aquí lo que estamos teniendo es una crisis hipertensiva, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos una crisis hipertensiva y esta crisis hipertensiva hemos dicho que puede llevar a esta crisis hipertensiva puede llevar a complicaciones como la eclampsia o complicaciones como el accidente cerebrovascular. Entonces, aquí lo que necesitamos es bajar de manera inmediata la presión arterial y el único medicamento dentro de las opciones que nos están dando, el nifedipino. Metildopa va a tardar de 12 a 18 horas para llegar a esas concentraciones séricas que van a provocar caída o disminución de la presión arterial. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes alternativas es un criterio para considerar un síndrome de HELP? Transaminasas menores de 50 miligramos de cilitro, plaquetas mayores de 160.000 por milímetro cúbico, lactato deshidrogenasa sérica mayor a 600 unidades litro, cefalea global intensa o hematuria. Y la respuesta correcta, como están mencionando en el chat, es Deshidrogenasa elástica. correcto, doctores. Muy bien, doctores. Otra vez, me alegra que estén atentos a las clases. Hemos hablado de que el síndrome de Hell se manifiesta por hemólisis y hemólisis a través de la deshidrogenasa, de la lactato deshidrogenasa sérica por encima de 600 unidades. Se manifiesta como elevación de las enzimas hepáticas, no disminución, elevación de 2 veces el valor normal y se manifiesta por plaquetopenia. Ese es el famoso síndrome de HELP, ¿no? Muy bien. Doctor, en el Sí, caso de la doctor. pregunta que usted estaba manejando el nifedipino, ¿hasta cuántas dosis en el esquema para manejar, para reducir la presión arterial se puede dar máximo la dosis del nifedipino? Muy bien. La dosis de nifedipino va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener aquí vamos a poner una dosis de ataque. La dosis de ataque va a consistir en 20 miligramos. Siempre por vía oral, nunca por vía sublingual, porque hay nifedipinos por vía sublingual. Los nifedipinos por vía sublingual no se dan en la mujer embarazada porque estos tienen un efecto hipotensor muy potente y este efecto hipotensor potente puede provocar caída del flujo uteroplacentario y a veces puede provocar la muerte fetal intraútero. Es por eso que el nifedipino se da con dosis por vía oral. La dosis de ataque va a ser de 20 miligramos y vamos a volver a evaluar la presión arterial en 20 minutos. Si en esos 20 minutos la presión arterial no ha bajado y se mantiene todavía alta, damos una segunda dosis de 20 miligramos. Volvemos a evaluar en 20 minutos. Y si no ha habido cambios en la presión arterial, vamos a dar una tercera dosis
una tercera dosis del nifedipino, ¿no? Vamos a tener una tercera dosis del nifedipino de 20 miligramos y en total, como dosis de ataque máximo, daríamos un máximo de 60 miligramos de nifedipino. Si con la primera dosis se controla la presión arterial, ya vamos a la dosis de mantenimiento. Si con la segunda se controla o con la tercera, vamos a la dosis de mantenimiento. Y la dosis de mantenimiento ya va a ser entre 10 a 20 miligramos del nifedipino vía oral cada entre 6 a 8 horas. ¿Listo? Idealmente por 48 horas o hasta que se controle de manera favorable la presión arterial en esta paciente. ¿Listo? Es decir, de que no tengamos recaídas, porque con estas dosis de mantenimiento lo que estamos tratando de evitar es de que justamente volvamos a tener una elevación de la presión arterial tipo crisis hipertensiva. Perfecto, doctor. De nada, doc. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Doc, yo tengo una pregunta respecto a lo que es el sulfato de magnesio. Eh, Sí. ¿Cuáles son sus efectos secundarios, doctor? ¿Cómo yo sé que hay intoxicación por sulfato de magnesio? Lo que habíamos mencionado que hay que evaluar, ¿no? Las intoxicaciones por sulfato de magnesio se van a caracterizar por abolición de los reflejos osteotendinosos, oliguria y alteraciones del estado de la conciencia. El primer síntoma que se va a manifestar va a ser la abolición de los reflejos osteotendinosos, luego vamos a tener oliguria y finalmente vamos a tener una alteración del estado de la conciencia que se puede manifestar con una depresión de la frecuencia respiratoria. En esa secuencia vamos a presentar estos síntomas. Por lo tanto, tengo que al momento de administrar el sulfato de magnesio, hacer evaluaciones cada hora, cada 30 minutos de los reflejos osteotendinosos, hacer la evaluación de la diuresis, evaluar los volúmenes urinarios de la paciente y sacar nuestro gasto urinario. Y finalmente, evaluar el estado neurológico de la paciente y evaluar la frecuencia respiratoria de la paciente, ¿no? Entonces, ante estos síntomas, abolición de reflejos osteotendinosos, óligo, anuria o alteraciones del estado de la conciencia con depresión de la frecuencia respiratoria, tras el uso o durante el uso del sulfato de magnesio, estamos hablando de esta intoxicación por sulfato de magnesio y debemos utilizar el antídoto que hemos mencionado, que va a ser el gluconato de calcio. Claro, doctor, gracias. ¿Listo, doc? ¿Tenemos otras preguntas? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, vámonos Doc, con... yo tengo otra pregunta. El Dígame, esquema doc. PRICK Docs, ¿se sigue usando el PRICK? Esa es, no directo, que es que si no me equivoco es intramuscular. Para el sulfato de magnesio, Sí, 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 el PRICK, pero el esquema PRICK. sí se sigue utilizando, pero la verdad es que nosotros en nuestro medio utilizamos el esquema SUSPAN, ¿no? Nosotros estamos más familiarizados con el uso del esquema SUSPAN, no con el esquema Pritchard. Y este esquema SUSPAN que nosotros manejamos, pues es de específico inclusive para países latinoamericanos, son los que más utilizamos aquí en Chile, en Perú, en Argentina se utiliza esto. Hay otro esquema que ahorita no recuerdo el nombre que se utiliza en Brasil. Ya, en cuanto al esquema SUSPAN, tenemos una dosis de ataque y luego tenemos una dosis de mantenimiento, ¿no? Habíamos dicho que la dosis de ataque en el SUSPAN es de 4 gramos y la dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora. En Brasil utilizan una dosis de ataque mucho más alta, entre 5 y hasta 6 gramos de sulfato de magnesio. Pero Pritchard sí se utiliza, sí sigue utilizado en algunas partes del mundo, pero no está como indicación específica actualmente. Ok, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. muy buenas noches. Mi consulta era ¿cuán- con respecto a la
prevención de la preeclampsia, cuando se hace tamizaje por vía ecográfica, se puede llegar a prescribir la aspirina. Ahora, la aspirina, ¿cuánto es su dosis y también su posología y tiempo de uso? Ah, ya, perfecto. Cuando nosotros podemos prevenir los trastornos hipertensivos del embarazo, la respuesta a grandes rasgos es no. No se puede prevenir los trastornos hipertensivos del embarazo. Si una mujer va a desarrollar hipertensión gestacional, lo va a desarrollar. Si una mujer va a desarrollar preeclampsia, va a desarrollar. Lo que sí podemos prevenir son las complicaciones severas de la preeclampsia, lo que habíamos mencionado. El HELP, la eclampsia, el óbito, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Todas esas complicaciones se pueden prevenir de manera haciendo un tamizaje en el control prenatal. El primer tamizaje que se tiene que realizar va a ser a través del Doppler de las arterias uterinas, que nos van a hablar de incrementos de los índices de las resistencias de las arterias uterinas. ¿Ya? Y también se pueden hacer esquemas, tamizajes a través del perfil epidemiológico de la paciente, su edad, la presión arterial en el momento de ese primer control prenatal, los antecedentes, todo el perfil epidemiológico. También se puede hacer el tamizaje a través de la dosificación de ciertas sustancias como la proteína plasmática asociada al embarazo, la PAPA. Se puede hacer la dosificación de factores angiogénicos, es el SBL1. Entonces, y a partir de eso, todos esos datos se meten a la calculadora para ver el riesgo que tiene esta paciente de desarrollar preeclampsia con severidad o las complicaciones. Y a partir de eso, se puede hacer un método preventivo. El primer método preventivo va a ser realizar el control prenatal de manera rutinaria. Y también se debe hacer un tratamiento preventivo o un método preventivo a través del uso de la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico, que tiene un efecto principalmente un efecto de antitromínico, ¿no? Es un antiagregante plaquetario, es un antiagregante plaquetario y además que tiene un efecto contrario a un potente vasoconstrictor que es el tromboxano A2. Ese es el fundamento, ¿no? Antiagregante plaquetario y un efecto contrario a un potente vasoconstrictor que es el tromboxano A2. Entonces, el sulfato, el ácido acetilsalicílico o ASA o aspirina, en estos pacientes que hemos calculado que tienen factores de riesgo, con estas pruebas clínicas, epidemiológicas o laboratoriales, se deberá iniciar lo más antes posible. Las recomendaciones mencionan de que si se empieza antes de las 16 semanas el uso del ácido salicílico, la efectividad en cuanto a la prevención es altísima. La dosis, la dosis recomendada es la dosis mínima para evitar complicaciones hemorrágicas durante el embarazo. Hay distintos esquemas, hay distintas dosis. La más recomendada es de 75-85 miligramos de ASA cada noche. En Bolivia tenemos ASAs de 100 miligramos y nosotros en Bolivia utilizamos aspirina de 100 miligramos cada noche. ¿Hasta cuándo utilizar? Que es la otra parte de la pregunta del doctor. ¿Hasta cuándo vamos a utilizar la aspirina? Vamos a utilizar la aspirina como método preventivo hasta alcanzar las 37 semanas de gestación. Porque, si se han dado cuenta, el tratamiento definitivo para cualquier trastorno hipertensivo, llámese hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia o eclampsia, es terminar con el embarazo. Entonces se espera llegar hasta las 37 semanas, llegar a un embarazo de término y con eso dejar de consumir el ácido acetilsalicílico. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Y ya, para ir terminando nuestra clase, la clase del día de hoy, doctores, hablemos sobre infecciones durante el embarazo, pero nos vamos a abocar a algo bien sencillo, infecciones urinarias, ¿no? ¿Y en qué nos vamos a abocar? Simplemente vamos a hablar de que actualmente las infecciones urinarias tienen una nueva clasificación. Esta nueva clasificación nos habla de la bacteriuria asintomática,
la cistitis y uretritis y la pielonefritis aguda. ¿Cómo se va a definir la bacteriuria sintomática? Por la presencia de bacterias en una muestra de orina estéril y sin síntomas, o se va a basar en la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo germen en el cultivo de orina de una paciente sin sintomatología. Esa es la bacteriuria sintomática. ¿Cómo se va a definir la cistitis? Cultivos positivos, ¿no? Asociado a síntomas netamente urinarios, disuria, polaquiuria, dolor pélvico, pero no hay síntomas sistémicos. Y en cambio, la pielonefritis aguda va a ser justamente la presencia de cultivos positivos con presencia de síntomas tanto urinarios, ¿no? Síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, dolor pélvico, pero además vamos a tener síntomas sistémicos como fiebre, como náuseas, como vómitos, ¿ya? Ahora, ¿por qué no tiene sintomatología la bacteria sintomática si hay la presencia de bacterias? Porque estas bacterias, si bien están colonizando por acción de hormonas del embarazo, no están provocando los síntomas. Por ejemplo, la disuria no se ve en la bacteria sintomática porque en el embarazo hemos dicho que se produce progesterona. Y hemos dicho que la progesterona es una hormona que relaja el músculo liso y como que lo desensibiliza para la contractilidad, tanto vesical como ureteral. Entonces, aunque haya bacterias, por acción de la progesterona, ese músculo o esas fibras musculares no entran en contracción, ¿no? Contracciones paradójicas, contracciones largas y contracciones patológicas de la vía urinaria. Y por lo tanto, estos pacientes no tienen disuria, no tienen dolor, no tienen sintomatología. Ahora, todas estas tres infecciones pueden dar a la mujer embarazada con mucha frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué puede dar a la mujer embarazada con mucha frecuencia? Por justamente los cambios urinarios, anatómicos, hormonales y funcionales que sufren las mujeres embarazadas. Y además, es por eso está con mucha frecuencia, y que todas estas infecciones, todas, cualquiera de las tres, se relacionan con producción de prostaglandinas, y esa producción de prostaglandinas mayor riesgo de o parto prematuro, bajo peso al nacer o la ruptura prematura de membranas. Punto número 2. ¿Por qué se debería tratar la bacteria asintomática si es asintomática? Porque por estas modificaciones en la vía urinaria en las mujeres embarazadas, estas bacterias asintomáticas rápidamente se complican. ¿Y cuál es la complicación más importante de la bacteria asintomática? La presencia directamente de la pielonefritis aguda. Punto número 3. Normalmente una cistitis o uretritis se queda así, como una infección donde solamente va a haber síntomas urinarios y no suele progresar a una pielonefritis aguda. Y finalmente, punto número 4, que las complicaciones de las pielonefritis agudas, que es lo más peligroso que le puede dar a una mujer embarazada, puede incluir el shock séptico, disfunciones renales transitorias, disminución del hematocrito por hemólisis, insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio del adulto. Además de la presencia de parto prematuro, bajo peso al nacer, sepsis neonatal, ruptura prematura de membranas. Entonces, por eso, estas infecciones urinarias, ni bien se detecten, deben ser tratadas. ¿Cómo vamos a diagnosticarlas? Fácil, cultivo de orina y examen general de orina. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Esto va a estar en relación, doctores, a qué tipo de infección estoy teniendo. Por ejemplo, las bacteriurias asintomáticas y las cistitis agudas, el tratamiento de elección
con la presencia del urocultivo es, en primer lugar, el uso de la nitrofurantoína, que no es un bactericida, es un bacteriostático, en realidad es un antiséptico, pero para la mujer embarazada, la nitrofurantoína actualmente sigue siendo el tratamiento de primera elección para el tratamiento de este tipo de infecciones. La dosis es de 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Podemos optar por o cefalosporinas como la cefalixina de 500 miligramos o la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Estos como tratamientos de segunda y de tercera línea. ¿Cuál es el común denominador de los tratamientos tanto de la bacteriuria asintomática y de la cistitis aguda? El común denominador es que se trata de un tratamiento ambulatorio. En las mujeres embarazadas se puede manejar esto de manera ambulatoria. Se deberá realizar cultivos 2 semanas después de haber terminado el tratamiento y de que aparezca nuevamente una bacteria asintomática a pesar del tratamiento con nitrofurantoína. Se puede hacer profilaxis con nitrofurantoína ya por largo tiempo, ¿no? En cambio, la pielonefritis aguda, que es la inflamación de las vías urinarias superiores, y esta es la más peligrosa porque tiene más complicaciones, esta debería hospitalizarse. Siempre en la mujer embarazada se hospitaliza. Siempre se tiene que hacer una adecuada evaluación obstétrica del bienestar fetal. Se debe hidratar porque la fiebre deshidrata y más en una mujer embarazada la deshidratación es mucho más fácil. Entonces se debe hidratar a la paciente. Se debe realizar balance hídrico, antipiréticos y el uso de antibióticos. Y dentro de los antibióticos de elección para las pielonefritis agudas, de primera elección tenemos cefalosporinas. Cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, de segunda generación como la cefazolina. Podemos utilizar en ciertos casos bien específicos, de acuerdo al urocultivo, aminoglucósidos como la micacina o como la gentamicina, pero en este caso de estos aminoglucósidos se deberá considerar el uso de estos antibióticos si no tengo de otra, valorar el riesgo-beneficio, porque sabemos que todos los aminoglucósidos tienen como efectos secundarios o la ototoxicidad o la nefrotoxicidad. ¿Listo? Eso en relación a estas infecciones. Ahora, como habíamos mencionado, que se puede hacer una terapia, en los casos de bacteria recurrente, terapia supresora. ¿En qué va a consistir la terapia supresora? O sea, la profilaxis. En el uso de nitrofurantoína pura, ¿ya? Y esto da hasta el término del embarazo. Todos los días, todas las noches, la paciente tomará nitrofurantoína en caso de que la paciente tenga recurrencias de infecciones urinarias. ¿Listo? En el caso de que en una pielonefritis aguda, con el tratamiento han pasado 48 horas, es más, 72 horas, y la paciente tiene la misma sintomatología, no está cambiando el cuadro clínico de esta paciente, tendremos que considerar que existe una resistencia a las bacterias, al fármaco, que hay otras enfermedades renales que están empeorando el cuadro, como la presencia de litos renales, abscesos perirrenales, celulitis intrarrenal u otro tipo de infecciones que esté afectando el adecuado tratamiento con los medicamentos que estamos dando y deberemos solicitar una ecografía renal en estos casos específicamente. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o pregunta sobre Ahí las estaba, infecciones urinarias de embarazo? ahí estaba leyendo, doctor, que se puede dar, ¿era? Ya no me acuerdo, pero se puede continuar, digamos, una vez iniciado el tratamiento vía endovenosa con la cefixima. Correcto, ¿no? En los casos de pielonefritis, nuevamente, doctores, o sea, si tenemos que saber diagnosticar si es una bacteriuria, si es una cistitis, si es una pielonefritis. Si es bacteriuria o cistitis, el tratamiento es ambulatorio por vía oral, de preferencia nitrofurantoína o una cefalosporina de segunda generación o inclusive amoxicilina por 7 días. Nada más. Si es una pielonefritis, el tratamiento es hospitalario. Cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona, cefotaxima, cefazolinas. Eh, y pasadas 48, 72 horas
de buena respuesta, de que la paciente ya no tiene sintomatologías, podemos continuar el tratamiento ambulatorio por vía oral con dos fármacos, o con la cefixime de 400 miligramos vía oral cada día, o con la cefradina, que son las cefalosporinas que creo que en nuestro medio tenemos en mayor proporción, la cefradina de 500 miligramos cada 6 horas. Y sí, sí se puede, doctor. Ya, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Doc, yo tengo una pregunta. Respecto a todos Sí. los medicamentos que mencionó para el tratamiento, ¿no? Ya sea bacteriuria asintomática, cistitis o pielo, ninguno está contraindicado dependiendo de las semanas de gestación. Por ejemplo, el Los, periodo de organogénesis. A eso. los aminoglucósidos, ¿ya? Solo aminoglucósidos. Solo aminoglucósidos. Ok. Tanto la nitrofurantoína como las cefalosporinas, los betalactámicos son totalmente seguros en el embarazo. Son considerados como medicamentos categoría B. En cambio, los aminoglucósidos son considerados como medicamentos categoría C, en los cuales se tiene que evaluar riesgo-beneficio. Como hemos mencionado, las principales alteraciones de los aminoglucósidos o son de ototoxicidad o de nefrotoxicidad. Gracias, doctor. De nada, mira. Doctora, una pregunta. ¿La, Dígame. la ciprofloxacino o la levofloxacino se puede usar solo en mujeres que no están en una gestación o también se pueden Sí, usar en... no, sí, son medicamentos considerados categoría D, ¿no? Categoría C, categoría D. Las quinolonas pueden provocar anemias megaloblásticas, pueden provocar alteraciones en la formación de los cartílagos en los fetos. Entonces, las quinolonas no están recomendadas como tratamientos en las mujeres embarazadas. Cuando hablamos de las quinolonas, estamos hablando obviamente del levofloxacino y del ciprofloxacino, de la norfloxacina. ¿Listo? Listo, doctora. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, vámonos con nuestros últimos casitos clínicos. Doc, yo tengo Dígame, una Doc. preguntita. Hace poco estaba repasando lo que es respecto a lo que es a la pielonefritis y tengo indicado, o a lo que yo estaba viendo, la pielonefritis, por ejemplo, se presenta más en pacientes en lo que es en la etapa del embarazo, en el tercer trimestre. Quisiera que me explique, doctor, el por qué, digamos, pasa eso. Por los cambios fisiológicos, nada más. Los cambios fisiológicos anatómicos de las vías urinarias hacen de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a las infecciones urinarias. En el primer trimestre recuerden que los cambios son de origen hormonal, progesterona, dilatación y el lentecimiento de la motilidad, estancamiento de la orina. Y ese estancamiento de la orina provoca de que esa orina se pueda contaminar con bacterias y que pueda haber fácilmente infección. En el segundo y el tercer trimestre, los cambios son más anatómicos. ¿A consecuencia de quién? Del útero gravídico. El útero gravídico lo que va a hacer es aplastar la vejiga y nuevamente asociado a la progesterona va a haber un estancamiento de orina en la vejiga, ya una falta de eliminación de esa orina de la vejiga y pues va a haber una mayor permeabilidad de esas bacterias que están en la vía urinaria para que puedan colonizar el interior de la vejiga y provocar las infecciones urinarias tipo pielonefritis. Entonces, básicamente, el que exista más pielonefritis en el segundo y tercer trimestre es secundario a los cambios fisiológicos, hormonales y anatómicos que van a ocurrir en la mujer embarazada. ¿Listo? Gracias, doc. De nada, Doc. Muy bien, vamos con nuestra primera preguntita. La primera pregunta dice, ¿cuál es el antibiótico que se indica en una ITU
Ups. En una ITU de una gestante con urocultivo positivo, ¿no? En una ITU con una... Y la respuesta correcta, como ya habíamos mencionado, será la Nitrofurantoína. nitrofurantoína. Correcto, nuevamente, nitrofurantoína como un bacteriostático de primera elección para el tratamiento de las infecciones urinarias en las mujeres embarazadas. Pregunta número 2. Un tratamiento de antibiótico de elección para una pielonefritis durante el embarazo. Amikacina, ceftriaxona, nitrofurantoína, gentamicina o fosfomicina trometalol. Y la respuesta correcta será Ceftriaxona. ceftriaxona. Muy bien, doctores. Cefalosporina. Nuevamente, infecciones urinarias bajas, es decir, cistitis o bacteria sintomática, nitrofurantoína de primera elección. Infecciones urinarias como la pielonefritis, cefalosporinas como la ceftriaxona. Y finalmente, en una paciente con bacteriuria sintomática, ¿a qué se debe la ausencia de disuria? ¿A la alcalinidad de la orina, a la compresión vesical, a la incapacidad microbiana, al aumento del flujo renal o a la relajación del músculo liso? A A la la relajación. compresión vesical. Correcto, a la relajación del músculo liso se debe la ausencia de la disuria y esta relajación del músculo liso está condicionada por la progesterona, que desensibiliza la contracción tanto del detrusor como de la musculatura de los uréteres como de la vejiga. Y esto obviamente también está involucrado en, en en que no exista disuria, ¿no? Prácticamente esta disminución del tono y de la peristalsis disminuye la respuesta motora y la contractilidad del músculo liso tras la irritación del mismo, entonces no va a haber disuria en esta paciente. ¿Listo? ¿Alguna duda o otra pregunta que tengan, docs? Muy bien, doctor, está bien. Gracias. Muy bien. Si no tenemos más dudas o preguntas, doctores, pues les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su presencia. Y pues con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Nos veríamos el día de mañana con una nueva clase de obstetricia. Gracias por su participación. Me gusta que sea muy interactivo la clase y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches a todos.